Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a hablar de un cómic que el día de hoy justamente fue anunciado por Smash dentro de sus novedades para el mes de julio. Estoy hablando de la miniserie de 2004 Identity Crisis de DC Comics, escrita por Brad Meltzer y dibujada por Rak Morales. Identity Crisis es una historia que a nuestro particular punto de vista, de hecho lo comentamos alguna vez en el podcast, tiene cierta validez todavía en la actualidad, pero también hay puntos de vista donde dicen que ya no es ciertamente tan importante la identidad secreta. De hecho, tomando en cuenta el punto de vista del universo cinematográfico de Marvel, pues realmente ya no hay identidades secretas con los personajes, mientras que en DC Comics todavía hay personajes que tienen una identidad secreta. En sí hay personajes que ya revelaron su identidad, como es el caso de Superman actualmente en los cómics, pero siempre ha existido un mayor romanticismo en el tema de la identidad secreta. Pasando justamente a esta miniserie, pues les puedo decir que es considerada como la obra maestra, pero al mismo tiempo el One Hit Wonder de Brad Meltzer, este novelista que a principios de los años 2000 quiso escribir cómics. Actualmente todavía se avienta una que otra aparición especial escribiendo, como por ejemplo en el Action Comics 1000 o en el Marvel Comics número 1000. Pero ya no lo hace tan constantemente. En el caso del dibujante Rak Morales, pues recordarán que estuvo con Grant Morrison en el reboot de Superman para Nuevo 52, específicamente en Action Comics, dibujando el origen de esta nueva versión de Superman. Y ahora sí, pasando a Identity Crisis, pues les puedo decir que es una historia que tiene una premisa que parte en ahora sí que en dos rutas, en dos vías. Si ustedes nunca han leído Identity Crisis, pues es una historia donde tenemos lo que viene siendo el misterio del asesinato de Sue Digby, la esposa de Ralph Digby, el No-Gained Man. Este hecho realmente causa mucha indignación dentro del universo DC, ya que Sue Digby era un personaje muy querido en lo que respecta a los miembros de la Liga de la Justicia. De hecho, aquí llegan a hacer algún comentario donde mencionan que la consideraban hasta un miembro no oficial de la Liga de la Justicia. El asesinato de Sue causa cierta separación dentro de los personajes del universo DC Comics, ya que hay un gran secreto que guardan ciertos personajes, ciertos miembros de la Liga de la Justicia sobre un acontecimiento que pasó hace años antes de que ocurriera esta historia. Pero lo importante es que también están investigando justamente al asesino de Sue Digby, específicamente porque se dan cuenta que es un personaje que está relacionado con ellos, conoce las identidades secretas de los personajes, y esto justamente es lo que hace que se pregunten varios de los personajes qué tan importante es guardar la identidad secreta de los héroes, que otros héroes conozcan dichas identidades, que conozcan a familiares de los héroes, que estén relacionados, que sepan, que convivan fuera del ámbito heroico. Justamente es lo que pregunta Identity Crisis, y realmente es una historia que vale muchísimo la pena. Fueron 7 números publicados en diciembre del 2004 y terminando en 2005, y justamente puedo decirles que yo sí la considero una de las obras maestras de DC Comics del nuevo milenio, sobre todo por esta discusión que logra leer este cómic. Si bien, como les decía en un principio, ya la identidad secreta no es tan válida, sí es importante mencionar que llega a ser una discusión muy importante esta historia de Identity Crisis, sobre todo con los personajes que tienen todavía identidad secreta dentro de los cómics y se pueden confiar en otros personajes. Así que realmente es una historia que vale muchísimo la pena. De hecho, no sabemos todavía en qué formato la va a publicar DC Comics, tal vez DC Comics México, Smash, tal vez sea en un hardcover. Esperemos si sea en un hardcover, porque realmente es una historia que vale la pena tener en hardcover. No había sido publicada en México desde que la publicó Editorial Beat. De hecho, esta es la edición, el TPB más reciente que se publica en inglés. Trae el logotipo nuevo de DC Comics. Y pues yo como de curiosidad, a principios de año hice un video haciendo ciertos comentarios sobre qué cómics valdría la pena que publicara Smash en este año, y en esos ahora sí que
cómics que mencioné estaba Identity Crisis y curiosamente, pues sí lo publicaron. En el ámbito de la acción de este cómic, no crean que es también pura palabrería o misterio, tiene buena acción. De hecho, por aquí pueden ver que hay una pelea entre ciertos miembros de la Liga de la Justicia contra Deathstroke, pero realmente lo importante no es la acción, sino es una historia más como de misterio, de encontrar al asesino de héroes. Y pues prácticamente con eso terminamos esta historia. Tampoco quiero spoileárselos mucho si nunca la han leído, pero es una historia que marcó época. De hecho, prácticamente trajo muchas consecuencias para la siguiente crisis que hubo en DC, que fue la Infinite Crisis. Entonces realmente vale la pena, y si no lo van a leer por consecuencias o porque es una crisis, pues realmente vale la pena simplemente por leerles. Una historia muy buena que, como les decía, a lo mejor hay cierto debate en el tema de las identidades secretas, pero fuera de eso yo creo que no pasa de moda. Siempre es bueno leer una historia que valga la pena con personajes conocidos como la Liga de la Justicia. Y con eso prácticamente terminamos la reseña del día de hoy. Hubo varios anuncios por parte de Smash, no oficiales, porque no se publicaron las preventas todavía, pero estuvieron sacando unos banners ya en las páginas de Facebook, entonces ya podemos tomar esos cómics como un hecho. Así que estén esperando que les saque reseñas de varios de los cómics que va a publicar Smash para la próxima quincena. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.